Víctor, bienvenido. Hola Gladys, nuevamente un gusto estar contigo. Bueno, el acuerdo que se celebró días atrás tiene la firma del ministro del Interior que en nombre, por supuesto, del presidente de la República estampó su firma en este documento. Tiene también la firma del presidente del Congreso Nacional. Y este documento, entre otras cosas, y hoy voy a tocar solamente uno de los 10 puntos, porque prácticamente los 10 puntos realmente demuestran el poco apego institucional que se tiene en el Paraguay con relación al respeto a la propiedad privada, a la predecibilidad, a la confianza que tiene que ofrecer el Paraguay tanto para los inversionistas nacionales como extranjeros. Y lamentablemente este acuerdo lo que le hace mal no es al Paraguay solamente, que de hecho ya es algo muy grave, sino sobre todo las cosas le afecta a las personas más pobres y necesitadas. Les afecta a las familias que precisamente hoy tienen estos problemas de acceso a la propiedad privada. Y estas formas de celebrar documentos entre el Ejecutivo y el Legislativo demuestran la animadversión, la tirria, la repulsión hacia la propiedad privada. Y ahí vamos a anotar, y si me ayudan ahí con el acompañamiento del material que hemos puesto allí para que podamos un poco conversar. En el punto número 6 vamos a leer un tema que realmente merece nuestro detenimiento, porque básicamente se refiere este documento, ahí está, por parte, dice, del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del INDER y el INDI, a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso. Cualquier persona que tenga, digamos, una suerte de sentido común y unas nociones básicas de derecho y de economía o sencillamente de apego a lo que significa la ley, se va a dar cuenta que acaban de crear a través de nada más y nada menos que el Ejecutivo y el Poder Legislativo dos órganos que se van a encargar precisamente de tomar en cuenta si se va o no llevar a cabo un desalojo. Cuando que sabemos que el desalojo y todo aquello que afecta a los derechos de propiedad es una potestad establecida no solamente en nuestra Constitución Nacional, sino que sobre todas las cosas es una cuestión fundamental que hace al Código Civil y en particular al Código Procesal Civil a partir del artículo 162 para arriba. Y todos estos articulados relacionados a la Constitución, por supuesto, y a lo que se llama el derecho civil y el procesal civil, establece que a todas las cuestiones que tengan que ver con manifestaciones que hacen a algo que le pueda afectar a un propietario determinado, se tiene que llevar a cabo a través del Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que pasó en este documento como leímos hace unos instantes? Ocurre que el INDI, el Instituto Nacional de los Derechos Indígenas, y el INDER, que es el Instituto Nacional de las Tierras acá en el Paraguay, van a hacer lo que van a establecer si se va a proceder o no finalmente a la orden judicial. Es decir, la intervención de dos órganos de menor rango dentro de nuestro sistema jurídico nacional son los que van a tener preeminencia si un título de propiedad, si un dominio que tiene una persona determinada está o no, o tiene los vicios correspondientes. Es decir, no va a ser solamente el juez, sino que también la gente del INDI y el INDER. Pero todavía hay algo más muy peligroso acá, que ocurre que cuando hace esto el Ejecutivo y el Congreso, lo que en realidad le están dando el poder es al poder político, es decir, a los congresistas, para que ellos sean los que finalmente van a decidir si tal
o determinada propiedad va a poder tener lo que se denomina la intervención correspondiente, tanto judicial como policial. Esta manifestación de acuerdo en el número 6 de este documento implica que se ha subvertido el orden constitucional y se ha creado una nueva forma de comprender lo que se denominan las bases y los procedimientos legales que hace a cualquier país civilizado. Y en consecuencia, lo que nosotros estamos haciendo aquí es que el documento que tenga una persona a quien por A o B motivo se le está invadiendo su propiedad, ya no le va a tener que demostrar y mostrar al tribunal, al juez competente, sino que va a tener que ya mendigarle a la gente del INDE y al INDER, lo que es lo mismo que decir al propio congresista, que le va a decidir sobre si realmente vale o no llevar a cabo el desalojo correspondiente. Es lógico que este procedimiento, que es inconstitucional y que demuestra la repulsión hacia los derechos de propiedad, emite una señal muy negativa, no solamente, como habíamos dicho, para el Paraguay en términos genéricos, sino especialmente para lo que se denomina la estabilidad, la predecibilidad que nosotros necesitamos para que hayan más inversiones y por sobre todas las cosas que haya lo que se denomina paz en nuestro país. Este modelo que se está aplicando aquí es un modelo que se aplicó en otros lugares y en concreto este modelo se aplicó en Venezuela y se está queriendo aplicar en otros países. En consecuencia, nosotros estamos aquí ante un caso muy grave que realmente se merece que el Congreso le haga saber al presidente del Congreso, porque esta decisión del presidente del Congreso, del señor Óscar Salomón, no fue consultado con sus pares. El señor Salomón, que es presidente del Congreso, debe saber que si bien es cierto, él ostenta ese cargo ejecutivo, él es uno entre sus pares, es decir, él no puede por sí y ante sí decidir sobre una situación con el Poder Ejecutivo, porque eso se llama mala ejecución finalmente de las potestades establecidas en la Constitución y es violatorio de lo que se denomina el derecho público. Solamente se puede hacer lo que está previamente autorizado. Así que usted, señor presidente del Congreso, debe saber que ha violado la Constitución y de luego el mismo Poder Ejecutivo también ha violado la Constitución, porque no es posible, es inaceptable que el INDER y el INDI se encarguen ahora de sopesar, de analizar si realmente un derecho de propiedad, un título o un dominio finalmente va a ser válido para el desalojo correspondiente. Estas medidas en realidad son enteramente políticas, porque según se viene diciendo, este es un acuerdo que tienen ciertos grupos para que el Ejecutivo logre nuevamente otro plan de endeudamiento a cambio de que ciertos sectores radicalizados, como son los del Frente Guazú, particularmente aliados a la izquierda, finalmente puedan conseguir estos tipos de instrumentos que le perjudican en especial a la gente más pobre y a los mismos campesinos. Nosotros no tenemos que olvidar que cuando se afectan los derechos de propiedad, en realidad se empiezan a erosionar lentamente las demás libertades. Y ese es un camino de servidumbre, como diría el gran Nobel de Economía y pensador de la libertad Friedrich Hayek, porque sencillamente lo que hace es depender lamentablemente de las cuestiones que hacen a la propiedad, a la inversión de grupos que tienen otros intereses y que no son precisamente la de ayudar a la gente campesina, sino vivir a costa de ellos y sencillamente seguir medrando para que estos grupos estén en un permanente círculo vicioso de pobreza y desempleo. Este acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, firmado por el presidente del Congreso, el señor Salomón, es una prueba del desaliento, la tirria y sobre todas las cosas
la animadversión que todavía se tiene en el Paraguay hacia los derechos de propiedad privada. Víctor, y por un lado esto distorsiona las funciones que tienen estas instituciones concretas, el INDI, el INDERT, el Poder Judicial. Y por otro lado, se deja de lado que en nuestro país justamente estas herramientas permiten esclarecer esos casos en donde hay ciertas confusiones. Porque es cierto que por un lado hay la posibilidad, porque así lo permite el derecho, de un ingreso pacífico en una propiedad que de pronto no tiene un dueño conocido. Esa realidad que transcurrido 20 años permite a ese ocupante de esa propiedad privada hacer un juicio de usucapión. Por otro lado, la realidad que tenemos en estos casos que solemos ver aquí a través de los medios es gente que ingresa en propiedades no de forma pacífica y que tienen títulos de propiedad, muchas de estas propiedades, y que lo que corresponde es, en el caso de que sea un título con origen ilegítimo, porque así como hay empresarios limpios, también hay otros que ocuparon tierras de forma ilegítima, lo que corresponde es la anulación del título, que existe un mecanismo, se hace el juicio para eso. Y un ejemplo, Víctor y audiencia, es este caso del título de Barberocue, que se había inscrito en la época de Justo Cárdenas y que otro grupo de los campesinos, no son estos que vinieron aquí a protestar el otro día, a través del Poder Judicial hicieron el juicio correspondiente de anulación y hoy se tiene ya esa sentencia firme y ese título fue anulado. Es decir, existen los mecanismos y eso demuestra que también se pueden usar y no solamente están ahí en los papeles. Exactamente, Gladys. El tema pues es el procedimiento. Si nosotros decidimos, y de hecho así lo hicimos cuando establecimos nuestra Constitución Nacional en el año 1992, que lo que se denomina la división de los poderes y cada grupo o sector que ostente el poder público debe atribuirse lo que expresamente está autorizado, significa que esto nosotros no podemos modificar ni por una ley y mucho menos por un acuerdo que ni siquiera tiene orden legislativa o una prelación determinada. El procedimiento es el problema, porque este procedimiento de otorgarle poderes por arriba de lo que se denomina sus propias facultades y cartas orgánicas al INDI y al INDER, lo que hace es precisamente estimular lo que se denomina las ansias constantes de las personas y especialmente de los políticos, de que sean estos grupos políticos los que van a decidir si tal o cual propiedad finalmente le pertenece y sobre todo si va a poder llevarse a cabo el desalojo. Quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, usted señora, usted señor tiene ahora un título, un dominio, usted tiene que ir a mostrarle al INDI y al INDER para evitar y llevar a cabo finalmente una suerte de invasión o cuando ya le hayan invadido, de esa manera usted tenga que defenderse. Cuando que los hechos demuestran, al menos si somos una sociedad civilizada, que ello se tiene que hacer a través de los conductos institucionales. Por eso que es detestable lo que hizo el presidente de la República a través del ministro del Interior y todavía más detestable, lógicamente, lo que hizo también el presidente del Congreso, porque autoatribuyéndose funciones que no le competen, estos dos órganos lo que están haciendo es precisamente violando los derechos de propiedad y sobre todo perjudicándole a la gente más pobre. Ustedes, el presidente de la República y el presidente del Congreso, en el fondo le están perjudicando a la gente más pobre y a los campesinos que dicen, entre comillas, tratar de defender.